Buenas tardes, noche a cada uno de mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema de la ofrenda, el tema de las ofrendas. Vamos a terminar con ese tema, hoy es la última parte. Este tema es extenso, pero yo les traigo un resumen de este tema. Bueno, yo les hablé la semana pasada sobre la ofrenda. Decíamos que la ofrenda es un don de Dios, es una dádiva. Decíamos que la ofrenda es personal, que se debe dar siempre, que se debe llevar a la iglesia y que todos debemos hacernos partícipes en la ofrenda. Ok, Dios, decíamos, otra característica de la ofrenda es que Dios ama al dador alegre, que Dios se complace, pues Dios se complace cuando damos nuestras ofrendas con alegría, sin remordimiento, sin quejas, no, sino que cuando lo hacemos con alegría, Dios se complace en esa ofrenda. Decíamos también que el ofrendar es un mandamiento de Dios. Eso usted lo consigue, recuérdese, en Primera de Corintios 16, 1 y 2. Decíamos también que Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Dios se acuerda de nosotros cuando nosotros ofrendamos. Quiere decir que para Dios este acto es de suma importancia. Usted puede leer eso en el Salmo 20, versículo 3 y en Hechos 20, versículo 3 también. Decíamos que la ofrenda también es una muestra de gratitud a Dios. Decíamos que cuando nosotros ofrendamos, ¿verdad? Estamos dando muestras de que estamos agradecidos a Dios por todo el bien que Dios nos ha dado. Desde la salvación, la vida, la familia, en fin, de todas las cosas que usted tiene, que usted es, que usted posee, somos agradecidos a Dios y cuando nosotros damos nuestras ofrendas, decíamos que esa es una muestra de gratitud y debemos aprender a ser agradecidos, agradecidos con Dios. Decíamos también que la ofrenda es uno de los principios de Dios. Es un principio, no es usted da si quiere y si no quiere, no. Es un principio de Dios el cual debemos cumplir. Ok, decíamos también que cuál era el propósito de la ofrenda. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Decíamos que primero es para honrar a Dios. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas, estamos honrando a Dios. Le estamos diciendo a Dios que Él es más importante que todo lo demás. Otro aspecto, otro propósito de la ofrenda es para ser dadivosos con el prójimo. Dios, el deseo de Dios es que nosotros de verdad seamos dadivosos con nuestro prójimo, que no seamos egoístas. Y deseamos que cada vez que usted tenga la oportunidad de dar, hermano, dé porque eso es un principio. Y eso es lo que a Dios le agrada. Decíamos también que el propósito de la ofrenda es para ensanchar nuestro camino. Dios nos abre puertas ampliamente cuando nosotros somos dadivosos, porque Dios no ama a los mezquinos y una persona que no siembre igualito no va a cosechar nada. Entonces eso ensancha nuestro camino. Dios nos abre puertas cuando nosotros somos dadivosos. Otro propósito de la ofrenda decíamos que es para cosechar. Mi amado hermano, lo que usted siembra, eso recoge.
como usted siembra, así va a recoger. Y Dios da, Dios bendice, Dios multiplica esa ofrenda. Recuérdese que Dios no se queda con nada. Más bien Él está deseoso de que nosotros ofrendemos, de que seamos dadivosos, para Él darnos medida buena, apretada y remecida. Pero es a los que le creen a Él dando ofrendas. Hermano, la ofrenda abre puertas. La ofrenda trae cosecha. Decíamos que otro propósito de la ofrenda es porque es un principio de Dios que el que da, recibe. Hermano, no hay nada que a Dios le complazca más que el bendecirnos. Y cuando nosotros ofrendamos, recibimos la justa recompensa, recibimos de lo que hayamos sembrado. Decíamos que otro propósito de la ofrenda es porque es un orden de Dios para que la obra de Dios crezca. Hermano, aquí en la tierra todo tiene gastos, todo tiene gastos. Yo les decía a ustedes que si todo lo que se haga, si nosotros vamos a salir a evangelizar, vamos a entregar un tratado, eso requiere un gasto, todo requiere gasto, todo tiene gastos. Y Dios sencillamente nos ha escogido a nosotros para nosotros ser esos instrumentos que Él usa para extender su reino, para que el reino de Dios sea amplificado, para que lleguen almas. Entonces, aparte de la disposición en oración, aparte de la disposición de predicar, debemos ser desprendidos con nuestras ofrendas para que sea un instrumento que Dios use para alcanzar las almas, para que las almas lleguen a Cristo, para que el reino de Dios sea agrandado, porque todo hay que cubrir los gastos, pues. Otro propósito de la ofrenda es que cuando nosotros ofrendamos, sometemos bajo nuestros pies el espíritu de miseria y de escasez. Y este espíritu por mucho tiempo ha pisoteado los hermanos. ¿Por qué? Porque les pone que no deben dar, que no deben ofrendar, que van a quedarse sin nada, que no les va a alcanzar. Hermanos, y permanecemos en miseria, en escasez. Siempre nos falta. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, creemos en este principio y ofrendamos, hermano, le ponemos el pie en la cabeza a Satanás y ponemos a raya el espíritu de miseria, de escasez, de pobreza. Porque esto es un principio establecido por Dios, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios bendice. Así que es tiempo de creerle al Señor. Decíamos que otro propósito de la ofrenda es para que los hijos de Dios aprendamos a no amar el dinero más que a Dios. Recuérdese que donde esté su dinero, allí está su corazón. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, sencillamente le estamos diciendo al Señor, tú eres el centro de mi corazón. Tú eres mi sustento. No voy a sufrir escasez porque sencillamente tú multiplicas al dador alegre. Entonces, ese es un propósito muy importante de la ofrenda, la cual debemos poner en práctica en todo momento. Yo creo que no hay nadie que quiera vivir en miseria y en pobreza. Pues le digo, le repito, que ese no es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que sus hijos vivan en abundancia, que sus hijos vivan bendecidos, prosperados y en victoria.
Así que Dios nos da el poder de tener la victoria sobre la miseria. Amén. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte de esta enseñanza de la ofrenda. Entonces, vamos a comenzar con este punto que dice, ¿cuándo se debe ofrendar? Y en este punto dice, según haya prosperado, no según le haya sobrado. En este principio Dios deja claro que nosotros debemos dar de acuerdo a como Dios nos ha dado, no de lo que nos sobra. Voy a llevarlos a un relato bíblico que está en Lucas 21 del 1 al 4. Voy a leérselo textualmente. Dice, Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda muy pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. A mí me llama mucho la atención este pasaje. Fíjense que el Señor está en el templo y muchas personas dicen, no, pero Dios no tiene que ver con el dinero, a Dios no le interesa eso. Hermano, Dios está en el templo, Jesús está en el templo y Él estaba observando las personas que daban sus ofrendas. Quiere decir que es importante, porque si no, no se hubiese mencionado, si no, Él no hubiese estado pendiente de eso. Y él está viendo cuando las personas están dando sus ofrendas y dice que habían allí muchos ricos. Habían muchos ricos y me imagino que la cantidad que daban era buena, pues. Pero se acerca una viuda pobre, que de paso para esa época el ser viuda era ya una situación difícil porque ¿quién le da trabajo a una viuda vieja? Nadie le daba trabajo. Una vieja pobre que no tenía nada. Pero ella lo que tenía para vivir, eso dio. De repente ese dinero le alcanzaba para comprar, qué sé yo, un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer una tortica y echarse a morir como la viuda del Antiguo Testamento. Pero esta vieja, esta anciana, esta viuda pobre, ella dio todo lo que tenía para su sustento. De repente era lo único que, o sea, era lo único, no era que de repente, era lo único que tenía. Esa señora no tenía más nada en su despensa. Esa señora no tenía quien la cuidara. Esa señora dependía de esas moneditas. Dicen que eran 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, quiere decir que era una moneda de muy poco valor, pero para ella era todo lo que tenía. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que Dios no mira la cantidad, sino el corazón. Porque esta viuda pobre, ella dijo con ese acto, yo lo entrego todo, yo me entrego toda por completo a Dios sin reserva. Hermanos, y créame que esta viuda pobre, yo pienso y lo sé que esta pobre anciana no se fue a la tumba en miseria, no se fue a la tumba con hambre, porque la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre.
y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, a esta pobre viuda, yo estoy completamente segura de que esta señora, Dios le proveyó su alimento hasta el último suspiro de su vida, porque ella no dio como los que tenían dinero de los que le sobraba. Porque a veces somos así, miserables, pichirres para las cosas del Señor, de lo que nos sobra. Después que hemos comprado lo que necesitamos. No, pero esta viuda dio lo que tenía, su sustento. Ella se entregó, ella declaró con ese acto, declaró su dependencia de Dios. Así que a Dios, ¿qué le tocaba? Alimentar, cuidar y proteger a esta viuda porque era pobre. Entonces, hermanos, cuando nosotros demos, no lo hagamos con miseria, con lástima o lo que nos sobra. Cuando nosotros decidimos dar de lo primero y lo mejor para el Señor, ¿usted cree que Dios no va a bendecir y a multiplicar y a abrir las ventanas de los cielos para nosotros? Hermanos, sépalo y entiéndalo que Dios da y bendice y multiplica nuestra siembra. Así que, mis amados hermanos, vamos a a tomar el ejemplo de esta viuda pobre, de dar primero al Señor, de declarar con nuestras ofrendas de que estamos dependiendo de Él, porque si usted da como esta viuda, supóngase, no, yo lo que tengo es este dinerito apartado para mi almuerzo de hoy, ya no tengo para más nada, pero yo decido creerle al Señor y usted lo da sin remordimiento, sin queja, sin quebranto. ¿Usted cree que Dios no le va a multiplicar? Cuando Dios mismo es el que conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. Hermano, sépalo y entiéndalo que Dios le va a multiplicar ese dinero y no le va a faltar nada, nada. Y nosotros cuando damos, cuando sembramos, con eso también guardamos nuestra familia, porque nuestra familia también es bendecida. Claro que nuestros hijos deben aprender a dar, a sembrar, a no ser mezquino, a dar para la obra de Dios. Ok, mis amados hermanos, vamos a seguir el ejemplo de esta viuda en el nombre de Jesús, a darnos sin reserva al Señor. Otro aspecto de la ofrenda es cómo se debe ofrendar. Se debe ofrendar con un corazón alegre y agradecido. Vámonos a 2 de Corintios 9, 6 al 8. Fíjense lo que dice. Recuerden esto. El que siembra poco, cosecha poco. Pero el que siembra mucho, mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darle más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Hermanos, más claro no canta un gallo, como se dice criollamente. Fíjense, mi amado hermano, cómo el Señor detalla que así, si usted siembra poco, sepa que va a cosechar poco. Si usted siembra mucho, entonces prepárese para recibir buena cosecha, especialmente cuando usted siembra para la obra de Dios.
porque qué mejor tierra para sembrar que la tierra del Señor. Hermano, es una tierra que todo lo que usted ponga allí se multiplica al 1000 por 1, porque Dios no es escaso para dar, Dios no es escaso para bendecir. Entonces, debemos sembrar mucho, debemos sembrar. Este mucho también implica constantemente, constantemente. Y cada uno debe dar como propuso en su corazón, lo que ya usted haya dispuesto, porque hermano, yo le voy a decir algo. Usted, a nosotros siempre Dios nos pone lo que debemos dar. Pero a veces por una oreja Dios te está diciendo, entrega eso, ofrenda tanto, pero por la otra está el diablo diciéndote, no, 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 no dejes eso de que te vas a quedar sin nada, de que la cosa está muy difícil, de que no te va a alcanzar. Hay esa lucha, como se ven en las comiquitas, que por un lado está un angelito diciéndole y por el otro lado está el demonio diciéndole. Hermano, literalmente es así porque yo estoy segura de que Dios siempre pone el deseo en nuestro corazón de dar. De hecho, Dios pone la cantidad, pero le creemos muchas veces, le creemos más al diablo que nos dice, no te va a alcanzar, no vas a poder, eso es para la comida, eso es para lo que necesitamos, tal cosa. Y usted viene y le hace caso a la voz del enemigo y no da. Pero ya Dios le ha puesto esa semilla en su corazón y usted se pierde la bendición por estar escuchando las palabras mentirosas del diablo. Recuérdese que el diablo cada vez que habla es mentira, porque él es el padre de la mentira. Pero el Dios me está diciendo a mí que Dios ama a los que dan con alegría. Dios ama al dador alegre. Hermano, hágalo sin tristeza, sin dolor, sin remordimiento, sin pensar, ya lo di, pero ahora me voy a quedar yo pelando y tanto que necesito yo, un ejemplo, reparar el aire. Y así tantas cosas. Hermano, créale primero al Señor y dé al Señor, porque el Señor mismo le va a multiplicar. Y como me lo está diciendo aquí en la palabra, Dios tiene el poder. Escuche bien esto, mi amado hermano. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Hermanos, ¿qué mejor seguridad esta de saber que Dios tiene el poder de darnos abundantemente para nuestras necesidades y para ayudar a la obra del Señor generosamente? Hermano, para eso es que Dios nos da, primero, para satisfacer nuestras necesidades y no se queda allí, y para poder ayudar a otros. Porque dígame usted, si usted está más pelado que rodilla de chivo, usted no da, no siembra, por eso es que está pelado, y usted no le cree al Señor, Dios no le va a multiplicar. Pero cuando nosotros, si usted está pelado, usted no va a tener para dar. Usted no va a poder darle a nadie. Si no tiene, ¿qué va a dar? Pero cuando usted siembra, usted recoge abundantemente. Usted va a tener para seguir dando, para ayudar a otros, para ayudar a la casa del Señor, para bendecir, para sembrar en la obra de Dios. Así que mis amados hermanos, el Señor nos está diciendo que debemos ser desprendidos, desprendidos.
no amar tanto el dinero, no creerle las mentiras a Satanás, porque Satanás no te da, te quiere mantener en miseria, en pobreza, para que tú no des nada para la obra del Señor, para que usted no contribuya en las obras de la iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero usted va a decidir a quién va a creerle. Usted le va a creer a Satanás y va a vivir en miseria, o usted va a creerle al Señor, que tiene el poder de darnos más de lo que podemos abarcar. Dice aquí, más de lo que necesitamos para para que tengamos lo suficiente para nosotros y para poder bendecir la obra del Señor. Así que, mis amados hermanos, usted tiene que tomar la decisión de o vivir en miseria o creerle al Señor para que el Señor le supla toda necesidad que usted tenga. Porque en este país, todos tenemos necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidad, pero ponga esa necesidad delante del Señor. No haga un ídolo de su necesidad. Más bien, derrote el espíritu de miseria entregándole al Señor sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. En otra oportunidad yo voy a hablarles de los diezmos también, porque ese es otro principio bíblico, porque sencillamente Dios no quiere que vivamos en miseria. Y el Señor Jesucristo lo demostró. El Señor Jesús era humilde de corazón, pero no era pobre, porque si él era pobre, si no tenía una locha, un centavo, ¿para qué iba a tener un administrador? ¿Para qué iba a tener un tesorero? ¿No era Judas el tesorero? Judas era el tesorero. Ahora que Judas dejó que Satanás le, le robara, que Satanás entrara a su corazón, es otra cosa. Porque él dejó que Satanás entrara a su corazón, porque él sencillamente tomaba de los bienes del Señor, que eran del grupo, pues. Entonces Jesús no era una persona que no tuviera, tenía, porque para tener un administrador quiere decir que manejaba dinero. ¿No cree usted, mi amado hermano? Otro aspecto de la ofrenda es cómo se debe ofrendar. Se debe ofrendar conforme a lo que tengan. No puede dar de lo que no tienen, lógicamente. Vámonos a 2 Corintios 8:12. Fíjense lo que dice. Si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Hermano, usted no puede dar lo que no tiene. No, que yo voy a tomarle, a agarrar de lo que tiene allá mi hermana para darlo. No, no, no. Usted tiene que dar de lo suyo, de lo que Dios le dio. Y si usted no tiene que dar, pídale a Dios, que Dios da semilla al que siembra. Yo en eso les conté el testimonio la semana pasada. Dios da semilla al que siembra. Si usted tiene en su corazón el deseo de dar, de ofrendar, de bendecir, pídale a Dios, mi hermano, que Dios le va a dar esa semilla y de paso se la multiplica. Así es el Señor. Otro paso es dar con alegría y no para ser visto de los demás. Porque hay muchas personas que no, yo voy a dar porque aquella Dios, para que no digan que yo soy pichirre. No, 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 hermano. Usted debe dar para el Señor, para agradarlo, para honrarlo. Lo que usted tenga, sea mucho, sea poco, pero lo que ya usted dispuso, usted debe darlo, sin que hacerlo para que lo vean. Fíjense lo que dice Mateo 6:3. Dice, mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hermano, cuando nosotros damos,
Dios bendice y multiplica. Pero usted no tiene que estarlo publicando. Ay, yo di tanto, ay, yo di tanto. Y yo no sé qué, y tampoco pida cuentas. Porque si usted lo da para Dios, es Dios quien le va a bendecir, a multiplicar y a prosperar. Así que no lo haga para que lo vean. Ay, porque ¿qué va a decir la pastora? ¿Qué va a decir el pastor? Si yo no doy, va a decir que yo soy un pichirre. No, mi amado hermano, hágalo para el Señor y sepa que Dios está allí observando, así como se puso a observar cuando dio a aquella viuda pobre. Dios también nos está mirando a nosotros cuando nosotros damos. Ok, sigamos. Otro aspecto de la ofrenda es darle al Señor de lo primero y lo mejor. Esto, hermano, es especial. Fíjense lo que dice en Éxodo 34:26. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Cuando aquí dice las primicias de los primeros frutos, es que usted va a dar de lo primero, usted va a escoger lo mejor. No, yo voy a dar este billetico porque este billetico está roto, está feo y no me lo aceptan. Bueno, yo lo voy a dar en la iglesia. Hermano, es para el Señor. ¿Cómo le va a dar usted al Señor lo peor? Cuando el Señor me está diciendo que le debemos dar lo mejor, lo primero es para el Señor. Y Dios se agrada, mi amado hermano, Dios se agrada cuando le traemos a Él lo primero. Bueno, mi amado hermano, escoja lo primero y escoja lo mejor. Ahorita pocos dan en efectivo realmente por la situación de escasez de la moneda nuestra y muchos hacemos transferencias. Yo particularmente procuro esperar tener dólares y escojo el mejor billete, el billete que no esté arrugado, que no esté rayado, que no esté feo. Procuro siempre darlo en dólares, ¿verdad? Esa es mi posición. Otras veces no tengo el efectivo y bueno, tampoco quiero atrasarme con mis diezmos y mis ofrendas y hago una transferencia. Pero yo particularmente, yo espero, espero a ver si me caen dólares para darlo en dólares. Pero usted, bueno, puede hacer su transferencia. Si trae billetes, revise que esos billetes no estén rotos, arrugados, deteriorados. Hermano, hay que darle al Señor lo mejor. Debemos ser cuidadosos con lo que le presentamos al Señor, porque el Señor no es ciego. El Señor ve cuando nosotros damos ofrenda. Ok, otro aspecto, otro punto de la ofrenda es que debemos honrar al Señor. Es para honrarlo. La palabra honrar en su raíz hebrea, déjenme detallarle esto. Les decía que la palabra honrar en su raíz hebrea también se puede traducir como dar al Señor de nuestros bienes. Entonces vámonos a Lucas 6:38. Fíjense lo que dice Lucas 6:38. Dice así: den a los demás y ustedes también recibirán, se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Con la porque
con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Hermanos, miren que esta palabra es tan hermosa, porque fíjense que el Señor dice, y me gusta, ¿verdad? Cuando nosotros honramos a Dios con nuestras ofrendas, que el Señor esa cantidad nos da multiplicado más de lo que podemos, como dice aquí, contener en nuestro regazo, más de lo que usted piensa, más de lo que usted siquiera sueña. Dios le va a dar. Eso es como cuando usted agarra un frasco y supóngase que usted le echa arroz. Te agarra un frasco vacío, le echa arroz. Llénelo. Luego agítelo, golpéelo abajo. Tápelo y muévalo, 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 estremézcalo. Usted lo destapa y usted va a ver que le va a poder echar un poco más. Usted vuelve a hacer la misma operación, lo mueve, lo estruja, lo remueve y usted va a ver que le cabe otro poquito. Pero el Señor no se queda con eso, sino que el Señor le da hasta que rebose. ¿Para qué? Para que usted también tenga para bendecir a otros. Porque si usted solamente tiene para usted, no le va a alcanzar para dar a otros. Entonces, el Señor, mi amado hermano, siempre nos da más de lo que nosotros mismos pensamos, de lo que nosotros podemos contener en nuestro regazo, porque Dios es abundante, le gusta la abundancia. Dios aborrece la escasez y la miseria. Y yo me imagino que Dios se debe sentir triste cuando nosotros estamos de pichirre y no damos, cuando no le creemos al Señor, cuando no lo ponemos a prueba. Como dice allá en Malaquías, probadme en esto, a ver si yo no voy a dar más medida buena, apretada y remecida, probadme en esto. O sea, pónganme a prueba, pues, dice el Señor, para ver si yo no les voy a dar. Porque, hermanos, el Señor ama al dador alegre. El Señor quiere darnos mucho más de lo que nosotros necesitamos, pero es para que nosotros tengamos y bendigamos a otro, para que gocemos de ese privilegio de bendecir a otro, porque hermano, como dice la palabra del Señor y no se pela, que mayor es dar que recibir. Hermano, eso es lo máximo. Experiméntelo usted. Vamos a leerle Hechos 20:35. Fíjense lo que dice. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Hermano, que esto es demasiado hermoso. A mí me fascina esto, mi amado hermano, porque uno cuando, bueno, tiene una necesidad, recibe y ya suple esa necesidad. Y listo. Pero cuando nosotros damos, hermano, eso trae una alegría, un gozo. Yo me imagino que usted lo ha experimentado. Pero cuando nosotros podemos ayudar a otra persona, satisfacerle esa necesidad, ayudarlo, dar, hermano, eso produce en nuestro corazón una inexplicable alegría. Porque eso no tiene explicación ni lógica, que uno se está desprendiendo de algo y a uno más bien le dé alegría. Pero hermano, es que las cosas del Señor son así. Eso produce en nosotros alegría, gozo. Es algo inexplicable, realmente es algo inexplicable. Inexplicable, porque el mundo se queja de que no hay, de que no tengo, de que no puedo. Y nosotros más bien cuando damos sentimos esa alegría. O usted no lo ha experimentado. Si usted no lo ha experimentado, comience a dar, hermano, para que usted vea cómo usted va a sentir ese gozo. Así que mis amados hermanos, nuestras ofrendas salen
de nuestros bienes. De nuestros bienes. Allá en Crónica, en Primera de Crónicas 29:14 dice, ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad, todo viene de ti y simplemente estamos dando de lo que hemos recibido de ti. Hermano, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es porque Dios se lo ha dado. El Señor no necesita nada, pero el Señor sí quiere bendecirnos. Dios no va a dejar de ser Dios, el Padre amoroso, porque nosotros seamos pichirre. Pero nosotros sí nos perdemos la bendición. Pero nosotros sí nos da tristeza. Pero hermanos, cuando damos, cuando ofrendamos, hermano, usted va a recibir gozo. Y al final, ¿quién se lo dio? ¿Quién le dio la vida? Se la dio Dios. ¿Quién le dio todo lo que usted tiene? Se lo dio Dios. Es de Él. Nosotros sencillamente somos administradores. Pero el colmo del Señor es que damos de lo que Él nos ha dado y todavía nos bendice y nos multiplica. Hermano, el Señor es un Padre amoroso, presto para bendecirnos, para ayudarnos, para prosperarnos. Así que mis amados hermanos, yo le invito a que usted le pise la cabeza al enemigo, le pise la cabeza al espíritu de miseria, de pobreza, de escasez, de ruina, dando, ofrendando con alegría, con gozo, abundantemente, sin andarlo publicando. Hermano, espero que usted de verdad, usted le crea al Señor, porque Dios quiere bendecirnos, prosperarnos y que vivamos en victoria. Esto